Hola, muy buenas a todos. Aquí en esta ocasión les presento lo que es un atardecer con pintura al óleo. En esta ocasión comenzamos con lo que es el color púrpura en la parte superior para representar lo que sería la noche, tratando de expandir bien la pintura sobre nuestra superficie de madera. De ahí ya pasamos a colocar lo que es el color magenta, que le va dando un poco más de luminosidad a nuestra pintura. Recuerden siempre tener una servilleta en su mano para poder estarse quitando el exceso de la pintura y poder cambiar a otro color para que no estén contaminando la pintura que ya pusieron. De ahí traten de expandir otra vez bien las pinturas hacia un lado y el otro. Ahí pasamos lo que es ahora el color naranja porque nos vamos acercando a lo que es el sol y tratamos de desvanecer lo más que se pueda donde se junta una pintura con otra en esa transición de color para que vayan los colores en degradé. ¿Checaron eso? Eviten estar haciendo el movimiento hasta la mitad de lo que es la superficie, ya que quedaría la marca del dedo y no quedaría bonito. Traten de ir desde un lado hacia el otro. De ahí pasamos ya a lo que es el color amarillo, una línea y empezamos a expandirlo bien y ya se empieza a asomar un claro que sería donde va a ir colocado el sol. Desde un lado al otro y un poquito más de carga para darle un poquito más de luminosidad. Les paso un dato, este es uno de los cuadros que he vendido más. A la gente le gusta mucho lo que es el tono del atardecer o del amanecer. Les, Me han comentado muchos clientes que les refleja mucha calma. Y eso es bueno, ya que las pinturas empiezan a reflejar sentimientos. Eso quiere decir que ya estamos yendo un poquito más allá de, de solo pintar, sino que ya estamos reflejando emociones. Bien, una vez que ya tengo los colores y empiezo a darle luz con lo que son todo con lo que es el color blanco titanio, hacemos líneas y vamos haciendo desvaneciendo en cada una de los colores para representar lo que sería la parte de abajo de las nubes, donde estaría chocando lo que es la luz del sol. En la parte de abajo le cargamos un poco más, ya que es donde va a estar mucho más cerca el sol. ¿Sí? Otra vez expandimos bien. Bien, de ahí ahora pasamos a lo que es el sol. Eso ya es a criterio de cada uno de ustedes. Lo pueden hacer pequeño, lo pueden hacer grande. Como ustedes lo interpreten, está bien. Ahí estamos haciendo lo que es la circunferencia, empujando la pintura desde el medio hasta afuera en los bordes del sol. Y una vez que ya tengamos esa media circunferencia, ya comenzamos con lo que es el mar. En ese caso yo uso azul Prusia para la tarde y para la noche. Es un azul muy opaco. Ya vieron cómo empiezo a comer parte del sol, subiendo cada vez más la pintura del océano para que el sol dé la sensación de que se está ocultando. Ahí empezamos a rellenar en la parte de abajo, expandiendo bien la pintura sin frenar todo el recorrido desde izquierda a derecha para que quede todo cubierto. Bien, ahora la idea es reflejar lo que pasa en el cielo, lo vamos a reflejar en el mar. Les recomiendo que no utilicen el color amarillo porque, como todos saben, el color amarillo combinado con el color azul que estaría en el agua, se va a formar el color verde, y verde en el agua, verde fuerte no queremos. Ahí los colores que yo elijo son naranja, magenta y siempre el blanco. El blanco va a resaltar toda la luminosidad, va a resaltar todos los colores, le va a dar un efecto bien bonito. Bien, pasamos de un lado saliendo del cuadro, es importantísimo que salgan del cuadro y limpiándose el dedo en cada pasada que tengan. Izquierda, limpio, regreso hacia derecha y lo limpio. Siempre en cada pasada tengo que quitarme el exceso de pintura para que quede ese efecto de reflejo. Bien, una vez hecho eso, ahora vamos a pasar a realizar las olas, pero las que están más lejos, con pequeñas líneas, hacia un lado y hacia el otro. Exacto. ¿Vieron cómo va quedando ya el efecto de lejanía? Se ve apenas unas olas allá a lo lejos rompiendo.
Y ahora se viene la ola más poderosa, la que llega ya a la orilla del mar. Cargamos bien el dedo con blanco titanio y ahora con la parte lateral del dedo índice hacemos una C, como una letra C bien cortita. Voy y vengo con el dedo y hacia el otro lado hacemos una C invertida. Miren, exacto, y bajo. Ahora esa bajada que quedó ahí la vamos a llenar de espuma. ¿Cómo llenamos de espuma? Lo mismo, tocamos lo que es el blanco titanio y empezamos a darle golpes a la madera con ese dedo. Cuantos más golpes le den a la madera, va a aparecer más efecto de espuma. No se va a ver tan acumulada la pintura. Y al final barremos para darle el efecto de la finalidad de la ola. Hay una curvita para desgastar. Y ya tenemos nuestra final de la ola, que se empieza a asomar lo que sería la arena húmeda. Ahora, para darle un poquito más de sensación de paisaje, más realista, a mí me gusta aplicarles unas estrellas en la parte oscura. Es un detalle, saben que los detalles son los más importantes. Los pequeños detalles es lo que más importa y me gusta mucho plasmar eso en las pinturas. Bien, una vez que tengamos eso, ahora vamos a darle un toque verde. Vamos a hacer unas palmeras, a quien no les gustan unas buenas palmeras. Ahora van a ver cómo vamos a hacer. Vamos a cargar el dedo índice con lo que es el verde olivo y de ahí vamos a hacer una especie de gajos hacia abajo, hacia el centro, cargando bien de pintura. En esto sí necesitamos cargar bastante el dedo de pintura, porque ahora el siguiente paso es súper importante y necesita que las hojas estén bien cargadas para que sea el efecto que queremos. Bien, una vez que tenemos, déjenme acomodar aquí tantito para que se vea una palmera bonita. Eso, excelente. Bien, ahora con la misma pintura de óleo, con la esquina, ahí empezamos a hacer cortes para representar lo que serían las hojas de la palmera. En cada una de las hojas. Lo bonito de este efecto es que como empezamos con el cielo, tuvo un momento de secado porque tratamos de expandir bien la pintura. Y si se dan cuenta, entre cada corte de la hoja de la palmera se puede ver las diferentes tonalidades del cielo en la parte de atrás. Se ven los diferentes colores, cómo va bajando de magenta a naranja a amarillo. Miren, aquí vamos otra vez. Hacemos las hojas, acuérdense que sean como gajos bien cargados de pintura verde. Lo hacemos con el dedo índice, tocando con la punta del dedo, hundiendo la punta del dedo en la pintura verde. De ahí otra vez agarramos lo que es nuestro óleo para hacerlo. Yo antes lo hacía con la uña, me dejaba un poquito la uña larga, pero después de estar sacando el exceso de pintura de óleo verde debajo de la uña del dedo meñique, sí se hacía un poco difícil y no quedaba con buen aspecto. No me parecía correcto. Entonces dije, bueno, vamos a usar otra herramienta externa que puede ser un clavo, puede ser un tornillo, algo con punta. En ese caso yo les muestro que con los mismos potecitos de la pintura se puede hacer. Bien, eso es todo. Aquí tienen el paisaje de lo que es el atardecer. Los pinceles los utilicé para hacer unas gaviotas a lo lejos, que eso le da mucho más vida a lo que es nuestro escenario. Bueno, amigos, esto es todo. Espero y les haya gustado. No olviden ponerle like, suscribirse y practiquen en casa y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Adiós.